Ya. Pero esta parte, y bueno, para terminar la primera parte para su primer examen, entonces vamos a terminar con lo que es la sesión número 5, que va a estar asociada a la farmacología del sistema nervioso central, pero con fármacos psicoestimulantes. Ya entonces vamos a hablar un poco sobre lo que es la farmacodependencia, algunos conceptos como abstinencia, más o menos de dónde, cómo se da esto, ¿no? A nivel del sistema nervioso central. Hablaremos de depresores del sistema nervioso central como el alcohol, estimulantes como la cocaína y las anfetaminas. Ya, entonces para esto, Iván, si podrías escanear para realizar el pretest, por favor. ¿Me confirmas si podrías, si puedes ingresar? A ver, un momento, voy a sacar mi celular. Ya, vale. Ya, entonces, por favor, escaneen el QR y espero unos 5 minutos para el pretest y empezamos la clase. Sí pudieron ingresar, chicos.
Ya, chicos, entonces, bueno, ya pasaron los 5 minutos, entonces vamos a iniciar para poder avanzar con el tema. Es corto. Entonces, para iniciar vamos a hablar de lo que son las drogas de abuso. Bien, van a ser este tipo de sustancias que pueden generar tanto una actividad depresora en el sistema nervioso central como también una actividad psicoactiva. Quiere decir pues que va a generar unos cambios, alteraciones a nivel del sistema nervioso central y que pues van a dar manifestaciones también sistémicas, ¿no? Entonces, entre los depresores del sistema nervioso central vamos a tener a los alcoholes y glioles, a la cabeza el etanol, del cual vamos a hablar a continuación, pero también no está el metanol, el etilenglicol, el alcohol isopropílico. Entre los depresores también tenemos a los barbitúricos y benzodiazepinas. La clase pasada hablamos sobre barbitúricos, ¿verdad? Entonces teníamos al pentobarbital, bueno, en este caso las benzodiazepinas como la nitrazepam. Hay que recordar que estos van a tener pues neurotransmisor asociado al receptor GABA de tipo A, ¿no? Y que este iba a desencadenar una respuesta de hiperpolarizar membrana porque permitía, ¿no? Que la entrada de cloro hacia mi membrana y esta entrada de cloro hacía que se hiperpolarice y por lo tanto pues generaba esos signos de controlar, ¿no? La ansiedad, los cuadros relajantes a nivel del sistema nervioso central. Em, pero sí es cierto, hay que recordar, ¿no? Ya que mañana es su examen, sobre cómo, dónde interactúan, ¿no? Cuál es la función, cuál es la diferencia entre barbitúricos y benzodiazepinas, ¿no? El barbitúrico me permitía tener una apertura de mayor duración, ¿no? El canal permanecía abierto durante más tiempo para que así pues ingrese mayor cantidad o flujo de cloro. Y también recordar que el barbitúrico no necesita necesariamente estar acoplado con un neurotransmisor como el GABA, podría cumplir su función independientemente a este. En cambio, las benzodiazepinas, la función que tenían es, o que tienen es, pues el de aumentar las veces de apertura del canal, ¿no? Para el ingreso del cloro y este es dependiente de la unión del GABA neurotransmisor. Y entonces estos también son un tipo de depresores del sistema nervioso central y pues también vamos a tener a los opioides, ¿no? Que lo vamos a tocar también en lo que es terapia de dolor más adelante y hablaremos más de los opioides, ¿no? Este también está ligado, ¿no? A lo que van a ser los eh, en receptor tipo mu. Entre estos vamos a tener la heroína, el fentanilo y la oxicona, que también pueden ser este tipo de fármacos, puede causar cierta dependencia. Y en las drogas psicoactivas vamos a tener a los cannabis y sus derivados como la marihuana, la vilona, alucinógenos, ¿no? Como el LSD y el PSP, y algunos fármacos de abuso de venta sin recetas, como el dextrometorfano, ¿no? Que también es derivado de un opioide, y la dihidramina. ¿No? Dextrometorfano usualmente cuando lo vayamos a ver se utiliza no porque inhibe nivel central para lo que es la inhibición de tos. Entonces, muchas veces también hacen abuso de este tipo de fármacos y pues producen lo que es la farmacodependencia. Ahora, importante también recordar que hay fármacos para tratar este tipo de dependencias. Los más importantes aquí es recordar, por ejemplo, disulfiram cuando hablamos no del alcohol, naltrexona, de opioides, propio, ¿no? Ya bueno, nicotina y metadona. Entonces tenemos también fármacos para contrarrestar estos efectos que producen el abuso de ciertas sustancias. Para iniciar, vamos a hablar un poco sobre por qué se daría este proceso, ¿no? Porque uno vuelve a consumir reiteradas veces este tipo de sustancias. Y esto es porque a nivel del sistema nervioso central van a haber áreas importantes, y entre ellas la más importante vendría a ser el núcleo accumbens, pero también secundaria a esta podría ser la área tegmentaria ventral, la cual también indicaría una vía común hacia el núcleo accumbens. Y esto se desata porque vamos a tener que estos fármacos van a estar relacionados con neurotransmisores como la dopamina y la noradrenalina, y al estimular pues van a generar
cierto efecto, ¿no? De placer, satisfacción y pues producir este tipo de estímulos más continuamente, ¿no? Por eso es que aumenta el consumo de este tipo de fármacos. Por ejemplo, cuando hablamos de los psicoestimulantes como la cocaína y la anfetamina, estos netamente van, ¿no? La vía común que desemboca y la dopamina llega va a ser directamente el núcleo accumbens. Sin embargo, los opioides, la nicotina, el alcohol y la marihuana pueden activar directamente el núcleo accumbens o también puede estar mediada por el área tegmentaria ventral. Entonces, esto es importante porque de esto, el núcleo accumbens va a ser la zona, ¿no? En la que esos fármacos sobreestimulan y pues producen esta dependencia. Entonces, la drogodependencia, ahora vamos a ver definiciones, conceptos como el primero, la drogodependencia. No estamos hablando de que la drogodependencia, entonces, va a ser este trastorno en el cual la persona, un individuo, se va a sentir forzado, ¿no? Por administrarse repetidamente, ¿no? Una cierta droga, ya sea, pues, como mencionamos, depresora o psicoactiva. Entonces, es el conocimiento, ese reforzamiento que va a tener el individuo. Ahora va a haber tipos de dependencia. Vamos a tener la dependencia física o también llamada neuroadaptativa y la dependencia psicológica. Cuando hablamos de la dependencia física, se dice que es un refuerzo negativo porque este consumo va a ser debido a un estímulo no favorable y que pues por ende se vuelve, ¿no? Continuo. Entonces, usualmente, por eso se dice que para evitar cierto malestar físico, por ejemplo, hay abuso de lo que son los opioides por ejemplo, dolores no crónicos. Entonces, la escala va aumentando y pueden llegar a ser dependencia por este tipo de fármacos, ¿no? Eso. O, por ejemplo, en estados no de ansiedad, uno se siente frustrado mal y empieza el consumo de benzodiazepinas y luego eso se vuelve pues cierta dependencia. Entonces, presencia continua de esta droga. Pero si hablamos de la dependencia psicológica, esta va a tener un refuerzo positivo. Pues esto va a ser ya con el fin, ¿no? De poder generar cierta satisfacción. Entonces va a tener la necesidad y el placer, o estimulación para pues poder darse ese escape o esa salida. Entonces, este ya es un consumo netamente como que con el fin, ¿no? De satisfacerse. En cambio, la otro tipo de dependencia pues sale a causa de dolores crónicos, de situaciones crónicas que vuelven a la persona fuera de confort. Entonces, estos son los tipos de dependencia. Em, sí, y bueno, y también un concepto muy importante, ¿no? Que se habla del síndrome de abstinencia muchas veces, frente a un consumo, ¿no? Por ejemplo, de alcohol o de alguna droga como la cocaína, anfetamina, se dice que entra en un periodo, ¿no? El síndrome de abstinencia. Y esto ocurre propio a que hay una retirada, hay un bloqueo, así de forma, ¿no? Muchas veces inesperada en la que se deja de consumir esa sustancia y entonces nuestro organismo, como ya está sobreestimulado, ¿no? Siente la necesidad de, pues, reaccionar. Y muchas veces estos síntomas que se desencadenan suelen ser muy desagradables y es por eso que el paciente se ve en la obligación, la persona se ve en la obligación de volver a consumir para no sentirse así. ¿Ya? Entonces, ese es el síndrome de abstinencia. Ahora vamos a ver qué características hace cada sustancia, claro, porque algunas son muy distintas, otras suelen ser un poco similares, y así. Por ejemplo, si hablamos por dependencia de los opioides, sabemos que los opioides, bueno, un poco más lo vamos a conocer, pero a nivel del tracto gastrointestinal van a trabajar como disminución del peristaltismo, ¿no? Entonces, si hay menos motilidad, puede producir ligero estreñimiento. Sin embargo, cuando es retirado, la reacción del cuerpo es lo contrario, ¿no? Entonces le va a producir, por ejemplo, diarreas, ¿no? Entonces, eso vendría a ser síntomas contrarios a o síntomas que son negativos, molestos para el paciente, que pues también prohíben o impiden que deje el consumo de cierta sustancia. Bien, entonces ahora vamos a empezar hablando de una sustancia depresora del sistema nervioso central como es el alcohol. Entonces, en este caso vamos a hablar sobre el etanol o el alcohol etílico.
Importante reconocer ciertas características farmacocinéticas, como por ejemplo, ¿no? Que este tipo de fármaco sea alto sea esté en un buen estado liposoluble. Entonces sabemos que al ser muy liposoluble, entonces le permite fácilmente pues el transporte, ¿no? Que sea una absorción rápida. Este es mejor absorbido a nivel de duodeno que de estómago, y es importante tener en cuenta que la comida, los alimentos, pues van a retrasar esta absorción, por ende, se dice que ralentiza por el vaciamiento gástrico que se da. Ahora, ahorita vamos a ver, bueno, un poco también sobre lo que es el metabolismo del etanol. Sí, entonces, el etanol, mediado por dos enzimas importantes, como es la alcohol deshidrogenasa y el aldehído deshidrogenasa. Tener en cuenta porque a veces preguntan, ¿no? Y más que nada, cuáles son los fármacos que actúan frente a estas enzimas, ya sea el alcohol deshidrogenasa o el aldehído deshidrogenasa. Entonces, tenemos el etanol, ingresa a nuestro sistema y mediante la primera enzima, que es el alcohol deshidrogenasa, pues convierte en acetoaldehído. El acetoaldehído, mediante la aldehído deshidrogenasa, que es otra enzima, se convierte en acetato. Ahora, aquí está un fármaco que es el disulfiram, que vamos a hablar más adelante, que muchas veces es utilizado como tratamiento para pacientes que deciden no dejar esta dependencia por el alcohol, así también como el metronidazol. Entonces, estos son fármacos que van a ayudar de cierta manera este tratamiento porque pues van a generar síntomas no favorables y por ende pues el paciente no va a querer consumir alcohol. Y esto se debe pues porque hay un aumento de acetaldehído. Pero bueno, nos quedamos aquí que el etanol en una primera instancia actúa con el alcohol deshidrogenasa, esta enzima, y luego la segunda enzima, el aldehído deshidrogenasa. ¿No? De etanol, acetaldehído y de acetaldehído, acetato. Bien. Entonces, volviendo aquí, cuando el etanol es oxidado, va a causar elevadas cantidades de lo que vendría a ser el NAT. ¿Qué es el NAT? Se le conoce la nicotinamidas adenina nucleótido. Bien, entonces como va a haber deficiencia, va a producir ciertos efectos metabólicos por etanol. Ahora vamos a ver cuáles son esos efectos, ¿no? ¿Por qué la patología, por qué el consumo de alcohol puede causar diversas patologías? Porque puede alterar el nivel del sistema nervioso central, puede actuar a nivel cardiovascular, puede actuar a nivel hepático, ¿no? A nivel metabólico, entonces es importante recordarlo. Y otro concepto importante aquí es porque, ¿no? En farmacocinética seguro hablaron, ¿no? De cinética de orden cero o cinética de primer orden. Ya, entonces para esto iniciamos con em, la capacidad que va a tener para metabolizar el etanol por parte del alcohol deshidrogenasa es una capacidad limitada. Entonces, esta es saturable muy fácilmente a altas concentraciones, pero no a bajas concentraciones. Es por ello que va a tener una cinética de orden cero. ¿Y qué es una cinética de orden cero? Bueno, para recordar la cinética de orden cero. Entonces, una vez saturada mi enzima alcohol deshidrogenasa, porque ya tiene un tope, un límite, o sea, tú puedes ingerir una botella y ese es el límite porque ya está saturada, entonces va a empezar, ¿no? el proceso de metabolizar, pero tú sigues ingiriendo más, entonces la velocidad no va a cambiar, la velocidad se va a mantener constante. Entonces quiere decir que mientras tú ingieras más alcohol, no quiere decir que se va a eliminar tan rápido. Entonces la eliminación del alcohol del cuerpo no es dependiente de cuanto más alcohol tomes. No es por eso que muchas veces se explica todo ese síntoma, ese tiempo en el cual uno consume mucho más alcohol del que puede no metabolizar, del que su alcohol deshidrogenasa puede, y los efectos no son, los síntomas son pues prolongados, ¿no? La euforia, cierta somnolencia, cierto largo. Entonces, recordar que cuando se habla de cinética de primer orden, se habla de que la velocidad no va a cambiar cuanto mayor sea la ingesta. Ya, eso no varía. Entonces, esto nos podría llevar a una intoxicación, ¿verdad? Porque si consumes más de lo normal y tu alcohol deshidrogenasa está al tope, esto podría llegar a la intoxicación. Por el contrario, la cinética de primer orden, para recordar, entonces, es decir, la tasa de eliminación, lo que se elimina, va a ser dependiente de lo que se consuma.
Entonces, lo que ingrese, lo que se concentre, depende, ¿no?, de lo que se elimine. ¿Ya? Entonces, eso es importante reconocerlo. Ya. Otras características que tiene el alcohol viene a ser, ¿no?, que potencia efectos GABA, ¿no? Entonces también actúa de cierta manera a nivel del GABA receptor, entonces por eso es que tiene estos efectos, ¿no? Hipnóticos, sedantes, ansiolíticos, amnésicos y anticonvulsivantes. Por eso también es importante recordar que este, al ser también un estimulador a nivel del GABA, no se recomienda claramente pues consumirlos con algún barbitúrico o alguna benzodiazepina, porque podrían potenciar esta acción y podrían generar pues una depresión del sistema nervioso central, ¿no? Incluso la muerte. Entonces, mientras la concentración de etanol ingerido sea un poco baja, ¿no?, esta, pues, en un primer inicio produce lo que es una euforolea, una desinhibición, y es por eso, ¿no?, que cuando uno toma alcohol vemos, ¿no?, que quizás sin alcohol no es un poco callado, pero cuando hay ingesta pues se desinhibe, empieza a hablar más, empieza a compartir más, se vuelve un poco más sociable. Entonces es propio, pues, ¿no?, de este de este efecto que puede producir el alcohol al nivel del sistema nervioso central. Otra cosa importante que también seguro van a ir viendo, ya han hablado o van a ver, es que va a estar relacionado con el déficit del complejo B, en este caso el complejo B1, que es la tiamina. Entonces hay que tener mucho cuidado porque esta deficiencia nos va a producir una desmielinización nerviosa, quiere decir, ¿no?, que la mielina pues va a escasear, entonces los impulsos nerviosos no van a conducir de la misma manera y puede generar neuropatías periféricas, ¿no?, como las parestesias, la disminución de discriminación sensitiva, ya incluso, por ejemplo, en psiquiatría o más adelante, así o en nutrición, van a empezar a hablar sobre algunos síndromes que se pueden asociar, ¿no?, entre alcohol y déficit de tiamina, como el síndrome de Wernicke-Korsakoff. Ya este es un trastorno en el cual va a estar caracterizado por confusión, va a haber la amnesia, en especial la anterógrada, ya, o sea, una amnesia para fijar, ¿no?, para nuevos conceptos, o también la retrógrada, que es para evocar, ¿no?, algo que ya aprendido, va a haber ataxia, un nistagmos o incluso oftalmoplejía. Ya, entonces aquí habíamos hablado hace rato sobre la caída de la nicotinamina adenina dinucleótido o el NAT. Entonces, esto va a producir, su deficiencia va a producir que se acumule el ácido nítrico y el lactato. Entonces, ¿qué va a generar así? La degeneración del hígado. Entonces, ahí va a empezar lo que es la cirrosis. Cosa que cada vez, ¿no?, que escuchamos sobre el bebedor crónico, ¿no?, los efectos que tiene, uno de ellos escuchamos sobre que la cirrosis, entonces ahí viene un mecanismo fisiopatológico de cómo se produce, porque está mediado, ¿no? Y también alteración en la glucogenólisis. ¿Ya? Y bueno, importante también que durante el embarazo el consumo de alcohol puede dar lo que vendría a ser el síndrome alcohólico fetal. Entonces eso también a veces no lo preguntan, de qué se caracteriza por un bajo peso al nacer, va a haber microcefalia, ¿no?, retraso mental y trastornos cardíacos. ¿Ya? Entonces eso es importante recordar en cuanto este, al consumo de alcohol. Ahora, en cuanto a los signos y síntomas por intoxicación, dijimos, ¿no?, que con el alcohol, como tiene esta cinética de orden cero, entonces si yo sobrepaso mi límite, ¿qué va a pasar? Pues podría llegar incluso a una intoxicación. Entonces, a nivel motor y del habla, tenemos ataxia, ¿no?, una dificultad en la marcha, estoy descoordinado, muy locuaz, ¿no?, o no articulo bien las palabras. Entonces, muchas veces, ¿no?, cuando quizá hemos ido a una reunión, hemos visto vemos, ¿no?, cómo un exceso de alcohol puede producir estos síntomas, ¿no? Vemos cómo la persona empieza a temblar, cómo no puede pronunciar bien las palabras, o cómo se hace muy rubicundo, ¿no? Un eritema facial muy rojo, o tiene mucho frío, ¿no? Porque eso también genera una hipotermia. Entonces puede generar euforia, irritabilidad, puede cambiar de humor, se puede llegar a la sedación, no puede producir nistagmos.
Eso. Y bueno, por otro lado, también tenemos que los signos y síntomas habituales en la abstinencia. Dijimos que la abstinencia era, no, estos signos y síntomas que salen a flote porque yo dejé el consumo de esta sustancia y pues mi cuerpo no lo está tolerando y reacciona de mala manera, ¿no? Porque empiezas a tener alteraciones, percepciones alteradas, insomnio, irritabilidad y crisis. Por ejemplo, en el hospital justo estaba llevando a psiquiatría y justo había un paciente, ¿no? Era un alcohólico por más de 30 años, empezó desde los 15 años. Él estaba en un periodo de abstinencia, el cual le hacía, ¿no? Tener sueños bebiendo, alucinaciones, ¿no? De bebidas que lo llaman, ¿no? Entonces puede llegar a generar esto a nivel musculoesquelético, puede generar temblores, puede dar, ¿no? Ligera hipertensión, subida de frecuencia cardíaca, puede llegar, ¿no? Como dije, al delirium, náuseas o diaforesis. Se puede volver diafórico. Entonces, esos son ah, algunos de los síntomas en la abstinencia. Ahora, como les estaba mencionando, el tratamiento de la dependencia del alcohol, ¿no? Entonces, esto sí también lo han preguntado, han hablado, ¿no? Ya sea del disulfiram o del metronidazol. Estos son fármacos que al inhibir a la acetaldehído deshidrogenasa, ojo, a la acetaldehído deshidrogenasa, no el alcohol deshidrogenasa, el acetaldehído, ya, entonces esa es la segunda enzima. Entonces, a la que va a degradar al acetaldehído en acetato. Entonces, al haber un aumento de acetaldehído, ¿qué va a producir? Va a producir ciertos síntomas. Náuseas, vómitos, sudoración, eritema, palpitaciones, disneyas. Entonces, debido a que produce este tipo de efecto, ¿no? Este tipo de síntomas, el paciente muchas veces lo toma desagradable y pues hace que ya no tengan tampoco el deseo, la necesidad de tomar alcohol, porque si les va a generar eso, pues uno no se va a sentir cómodo y pues no va a querer volver, ¿no? O bueno, ya no va a querer seguir tomando eso. Igual lo mismo sucede con el metronidazol. Ahora, el metronidazol es un tratamiento para infecciones por protozoos, ¿no? Muchas veces asociado a problemas gastrointestinales, entonces quizás les pongan ese tipo de preguntas, ¿no? Bien, entonces, eso en cuanto al alcohol. Ahora, cuando hablamos de estimulantes del sistema nervioso central como las anfetaminas, entonces ya aquí más que nada vamos a hablar, bueno, las anfetaminas es un tipo de amina, ya su mecanismo de acción es importante siempre hablar de los fármacos del mecanismo de acción. Y el mecanismo de acción de este es aumentar la concentración de la noradrenalina y de la dopamina. Bien, entonces, por ejemplo, aquí vemos, ¿no? Estos efectos que van a producir es porque va a haber, pues, va a inhibir la recaptación, al inhibir la recaptación entonces va a quedar más dopamina libre, va a estimular la producción y el sobrealmacenamiento, abundancia de las vesículas de dopamina y por ende pues va a haber mayor liberación de esta y lo mismo sucede con la noradrenalina. Entonces esto es importante porque ambas van a inducir, ¿no? Dijimos que la dopamina al núcleo accumbens y el núcleo accumbens es esta donde las drogas de abuso crónico pues refuerzan las conductas para seguir con el consumo, no seguir con ese estado. Entonces, entre los efectos, si hablamos que es noradrenalina y dopamina, noradrenalina, recuerdan que tenían efectos simpático miméticos, ¿no? Como, por ejemplo, aumentaba frecuencia cardíaca, ¿no? La alerta, inhibía gastrointestinal. Entonces, por eso es que da los siguientes síntomas, ¿no? Cuando hablamos de noradrenalina, sentimientos de nerviosidad, ansiedad, efectos entonces como la midriasis. Recuerdan que para el simpático, ¿no? Midriasis, para el parasimpático miosis, ¿no? Taquicardia, hipertensión, aumento de la presión arterial. En cambio, si vamos por el lado de la dopamina en aumento, pues este va a producir no euforia. eh, Ahora, otro dato importante aquí está relacionado con el metabolismo. También ha habido preguntas, ¿no? La anfetamina, ¿quién es la que la metaboliza? ¿Qué CYP? Ya, es el CYP2D6. Ahora, si te preguntan cuál es la anfetamina, cuál es el metabolito, ¿no? Entonces, se metaboliza hacia 4-hidroxianfetamina. Entonces, esto también es importante de recordar. No se olviden. Bueno.
Luego tenemos igual de la misma manera signos y síntomas por intoxicación y signos y síntomas por la abstinencia de este tipo de fármacos. Entonces, importante, ¿por qué? Porque te ponen casos a veces. Y entonces hay que reconocer cuándo es por anfetaminas. Bueno, anfetaminas y cocaína son psicoactivos que es similar signos tanto por intoxicación como por abstinencia. Ya el alcohol ya vimos, y en cambio ya cuando se hablaron, ¿no?, de una intoxicación por opioides, una intoxicación, ¿no?, por órganos perforados, una intoxicación por benzodiazepina, barbitúricos es distinto. Ya, entonces, cuando hablamos de anfetaminas, intoxicación, igual agitación y locuacidad, ¿no? Entre las emociones va a haber fatiga, euforia, grandiosidad, hipervigilancia, una cierta paranoia y alucinaciones. Entonces, acuérdense, alucinaciones, paranoia, importante recordar la aumento de presión o el aumento de la frecuencia, más que nada. Hipotensión se puede dar, pero más que nada van a decirte que va a llegar agitado, con la frecuencia elevada, va a llegar midriático, va a llegar con la boca seca, va a llegar diaforético. Entonces, si te dicen esos temas, intoxicación por anfetaminas. Ya, y bueno, entonces los síntomas de abstinencia, ¿no?, que va a dar depresión, somnolencia, ¿no? Lo contrario, aumento de apetito, adormecimiento, ¿no? A nivel cardiovascular, lo contrario, bradicardia. Bien, importante también, estos anfetaminas, farmacológicamente, sí, terapéuticamente, pueden estar prescritas para cierto tipo de enfermedades. En este caso, por ejemplo, como para el trastorno de déficit de atención y hiperactividad, ¿no?, el TDA, o también la narcolepsia o algún otro trastorno con el sueño, ¿ya? Entonces, sí, también se puede prescribir anfetaminas. Pero es claro, siempre y cuando eso con la receta médica. Entonces, luego tenemos la cocaína, que es otro psicoestimulante. La cocaína va a ser un alcaloide derivado de la hoja de la planta del eritrolincoca. Ya, sin embargo, bueno, han habido eh, de cierta manera también formas purificadas de ¿no? Eh, Asociado pues a como el crack, me parece también que es ya para inhalar. Entonces así ya causa también cierto daño, cierta toxicidad a nivel, pues como les dije, el compromiso de este sistema nervioso cardiovascular, en este caso también puede ser el pulmonar, ¿no?, si es que es inhalado, claramente. Entonces, el mecanismo de acción que produce es un mecanismo de actividad, como dijimos, es un psicoestimulante. Entonces va a generar pues esa anestesia, ese estado de sedación, ¿no? Y esto es producido porque también va a inhibir la recaptación de adrenalina y de dopamina. Entonces, si yo inhibo la recaptación, ¿no?, por mi neurona en la presináptica, que va a mantenerse más dopamina, ¿no? De la misma manera, también aumenta lo que es la producción de dopamina, ¿no? Entonces, también aumenta la vesícula, se libera. Entonces, ambas también, todo con el fin de aumentar las concentraciones de esto. Ya, bueno, estas también pueden tener ciertas características. Una de estas, importante, porque seguro quizá en un caso les pongan, ¿no?, que van a sentir o ve moscas que están alrededor de su cuerpo. Entonces, estas tienen la habilidad de tener la alteración de la sensación táctil. Ya, esto quiere decir que ellos van a sentir, ¿no? Van a percibir algo que no es verdad, pero ellos lo perciben, que hay, ¿no?, insectos debajo de la piel. Entonces ellos van a empezar, ¿no?, con el rascado y pueden producirse pues las lesiones cutáneas autoinfligidas. Y importante también cuando vean patrones respiratorios que están en simología o que ya han visto, ¿no?, cuando hablan del patrón de Chaynes-Stokes, entonces van a ver una respiración irregular con periodos de apnea, ¿sí? Respiración irregular con periodos de apnea. Entonces, ese tipo de patrón genera pues el consumo de cocaína. Ya, entre los signos y síntomas, entonces son casi similares, ¿no?, con fetamina, agitación, locuacidad. Sin embargo, aquí acuérdense que las percepciones se ve alterada. Entonces, si sienten o ven como moscas, entonces esas cocaínas en el cuerpo, ellos dicen, ¿no?, pero se confirma de que no hay nada. Entonces, podría estar relacionado con una este, intoxicación, ¿no?, por cocaína. Entonces, igual efectos cardiovasculares como hipertensión, taquicardia, lo mismo le van a decir, viene midriático, diurético, ya, entonces, y respecto a la abstinencia.
Va a haber depresión, somnolencia, aumento de apetito. Ya, entonces vamos a continuar. Ay, ya. Entonces, a ver. Un momento, por favor. Ya, entonces, una pregunta antes del post-test es, ¿cuál de los siguientes mecanismos el disulfiram trata de forma eficaz la dependencia al alcohol o al etanol? Entonces, acuérdense el disulfiram en qué enzima va a tener efecto. Va a ser, pues, en la enzima, la aldehído deshidrogenasa, ¿verdad? Entonces va a aumentar, ¿qué va a aumentar? Las concentraciones de acetaldehído. Bien, entonces, Alonso, perdón, si podrías entrar para hacer el post-test. Ya, entonces, unos minutos más para que terminar lo del post-test y verlo en las preguntas.
Ya, chicos, entonces voy a compartir para ver las preguntas. Un momento. ¿Me confirman si no logran ver? Ya, creo que sí pueden ver, ¿no? Ya, genial. Ya, entonces nos dice la primera pregunta, señala el fármaco que es más probable que pueda bloquear la hidrólisis del etanol. Entonces, habíamos dicho, ¿no?, que este pasaba pues por metabolismo, por dos enzimas importantes, el alcohol deshidrogenasa y la aldehído deshidrogenasa. Entonces, ¿qué fármacos más que nada intervenían en la aldehído deshidrogenasa? Iba a ser pues o el disulfiram o el metronidazol. Entonces, en este caso, el metronidazol, ¿no? Paracetamol, naproxeno y tramadol no tienen efecto aquí a nivel del metabolismo de etanol. Te dicen que hay un varón de 21 años que llega a la emergencia, ¿no?, de una fiesta, presenta agitación, está alucinando, hipertermia, hipertensión, taquicardia, dolor muscular, midriasis y boca seca. Se sospecha del uso de droga de abuso. ¿Por qué agente? Entonces ahí podríamos estar pensando más que nada en anfetamina y cocaína, ¿no? Pero sin embargo, por ciertas características de intoxicación previas, ¿no?, presentadas, vemos que la anfetamina es la que da, ¿no?, lo que es la midriasis, la boca seca, las alucinaciones. Ya, taquicardia, hipertensión lo puede dar la cocaína, sí, pero no. En este caso no. Benzodiazepinas más bien no, como que va deprimiendo, no da lo de las alucinaciones ni eso. Y entonces en este caso sería por anfetaminas. Ingresa a la emergencia un joven varón de 20 años, eufórico, también alucinando, dolor de pecho, arritmias cardíacas, hipertensión y pupillas midriáticas. Entonces aquí no, el dato, dolor de pecho por arritmia cardíaca. Euforia, alucinación, lo podría presentar también vimos, ¿no?, las anfetaminas, hipertensión y midriasis. Pero eso, el hecho del dolor, no, pecho por arritmia cardíaca, ya sería pues más orientado a lo que es la elección de la cocaína. Barbitúricos y etanol no causan esa sintomatología, ¿no? Entonces, cocaína sería la respuesta. Ahora, como les dije aquí, es importante recordar de cierta manera esto con la anfetamina, el metabolismo. En este caso hay que recordar que CYP y también cuál es el metabolito, ¿no? Entonces el CYP aquí es el CYP2D6, ¿ya? Eso y bueno, y acá es importante también cuando nos hablan de un paciente alcohólico, ¿no? Que dice que a posterior a una ingesta de un vaso de pisco hacia una hora ingresa a emergencias por presentar un cuadro caracterizado por rubor facial, náusea, vómitos, cefalea intensa. Además, él dice que hace 3 días tiene el antecedente de una infección estomacal en la cual se automedicó con un antibiótico. El médico sospecha de un síndrome de acetaldehído por interacción farmacológica. Entonces, ustedes se acuerdan y dicen, ¿no?, o disulfiram o metronidazol. El metronidazol se utilizaba, ¿no?, para este caso también muchas veces. Entonces, eso podría ser y por eso pues se produce este síndrome de acetaldehído. Entonces, acuérdense que inhibe a qué enzima, la aldehído deshidrogenasa, no al alcohol deshidrogenasa. Y también acuérdense que el alcohol da una cinemática de orden cero, porque a mayor concentración la eliminación no va a cambiar, es constante. Ya en cambio la de orden, la de primer orden es la tasa de eliminación va a ser dependiente a la concentración o el consumo, ¿no? Entonces, eso hasta ahora, chicos. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? Sé que mañana es examen, espero que les vaya muy bien. De hecho, no sé si tuvieran alguna pregunta. Si no, ya terminaríamos con la sesión por hoy. Bien. Sí, Alonso. Keila, ¿me podría pasar la PPT? Ya, Por sí, favor. les voy a pasar todo unido, ya, para que lo puedan revisar. Está bien, gracias.